Buenos días, hoy es jueves 11 de septiembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Jaime Hidrobo Urigüen, arqueólogo, investigador, autor de publicaciones científicas. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Cuenca vive momentos sumamente difíciles, preocupantes por el tema del agua, la explotación minera que pretenden hacer en Quimsacocha, alterando la flora y fauna y seguramente dejándonos contaminación a cambio de lo que se llevan el oro. Hay voces que se han pronunciado, ¿no? Desde distintos sectores, organizaciones públicas, privadas, ciudadanos, profesionales defendiendo la vida, defendiendo el agua, defendiendo Quimsacocha, defendiendo nuestro presente y nuestro futuro, defendiendo la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Jaime, desde el punto de vista de la arqueología, Jaime, ¿cómo miras este problema que estamos enfrentando los cuencanos y que la próxima semana habrá una marcha multitudinaria, una más, en defensa del agua? Porque Cuenca ya decidió, Jaime. Buenos días. Buenos días, Jaime. Un gusto estar en tu programa y como siempre a las órdenes. En realidad, yo he visto con un poco de preocupación este tema que, como tú dices, nos concierne no solamente a los cuencanos y azuayos, sino creo que también a todo el país. Estamos en un momento en el que vivimos tiempos nebulosos. Creemos que con el oro se soluciona todo y no importa el precio que hay que pagar por ello. En este sentido, creo que es importantísimo sumar voces para mostrar cómo la explotación minera en el macizo de Cajas puede traer consecuencias, no solo como ya se ha insistido y sobre lo cual yo no voy a tocar porque creo que hay voces mucho más calificadas que ya lo han hecho, el tema social, etcétera. Sino quiero referirme en esta mañana a un tema que ha sido completamente olvidado. O sea, no se toma en cuenta para nada los aspectos de orden histórico, cultural y arqueológico. El macizo del Cajas es una región poseedora de una enorme riqueza arqueológica. Esa riqueza arqueológica, si bien lo- los defensores de la minería pueden decir no se va a tocar, en el fondo no hay tal. La explotación minera, Cajas, de las condiciones en las que se quiere hacer, va a tener un impacto completamente negativo sobre una riqueza que, vale la pena también decir, desgraciadamente, se encuentra olvidada, se encuentra un poco postergada por las autoridades competentes, ya que especialmente en los últimos años, las decisiones que debe tomar el Instituto de Patrimonio Cultural no se las toma en Cuenca, creo, sino vienen desde Quito. Y eso significa vienen con un sello político o con un sello ya de intereses Claro. creados. Jaime, Entonces, sí, Jaime, una breve, un paréntesis. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a propósito, no ha dicho absolutamente nada. Un silencio cómplice. exactamente. Ese es uno de los puntos por los cuales yo creo que es importante exigir que el Instituto de Patrimonio Cultural también ponga su grano de oro en este tema. Y si no es así, que por lo menos explique cuáles son las condiciones en las que el instituto desde la política oficial está viendo el problema de la arqueología. Yo voy a referirme ahora a una especie de recuento de las múltiples prospecciones que personalmente he podido realizar en el área del Cajas y concretamente también en el área del Cristal Quimsacocha, que es quizás la zona más sensible en este momento de todo el debate, y mostrar la riqueza que existe en este lugar y cómo
si se procede a la explotación minera, estos elementos van a quedar fuera de toda, digamos, consideración. Para los mineros y para las compañías mineras es muy fácil decir, vamos a darles plata para que restaure, para que hagan estudios y cosas por el estilo. Y efectivamente yo he sido parte de al menos dos prospecciones que con el INPC, en un caso con el municipio de Cuenca, en el otro caso con la Junta Parroquial de Villaturo y también con el municipio de Girón, hemos realizado con fondos evidentemente venidos desde la minería, porque la ley patrimonio cultural y la ley de lo que era en ese momento el Ministerio de Minas y Petróleos exigía que sean las compañías las que ponían dinero para que se hagan este tipo de estudios. Los estudios nosotros los hemos realizado con la mayor pulcritud del caso, siempre viendo, digamos, el aspecto relacionado con la vitalidad de estos sitios y también, digamos, cómo se puede llegar. Perdón. ¿Aló? Sí, Sí, creo que hay una pequeña interrupción. ya. Seguimos, Jaime. Sí, ¿cómo se puede llegar en un momento determinado a precautelar estos bienes y sumarles a la riqueza que ya tienen de por sí estas regiones? Voy a ser bastante breve en algunos digamos, del repaso que te voy a hacer sobre los sitios que hay en este sector y cuáles están realmente, digamos, comprometidos con toda la acción que puede venir. Te cuento que en el año de 1996 yo realizo la primera prospección del área cuando era funcionario de la Comisión del Castillo de Ingapirca. El Castillo de Ingapirca, que tenía sede en Cuenca, la comisión decidió hacer una prospección del área de Cajas y yo realicé una primera visita, un primer acercamiento a este lugar. Encontramos partes del Ingañán, ahora le llaman Capagañán, pero en realidad el nombre preciso es El camino del Ingañán, Inca. camino del Inca, sí, pero no es el camino troncal, que es el Capagañán. Estos son caminos secundarios en sentido este-oeste y por lo tanto se les denomina Ingañán, no Capagañán. Capagañán es la gran troncal norte-sur que recorría todo el imperio del Tahuantinsuyo. En esta ocasión nosotros pudimos encontrar restos un poco diseminados, en algunas partes bien conservados, en otras menos, de el Incañán. Encontramos, bueno, en bastante buen estado el camino, lo que se conoce como el camino de García Moreno, que está cerca de Hierbabuena más o menos. Encontramos apachetas, que son cúmulos de piedras, piedra menuda, que llevaban los viajeros desde épocas inmemoriales en señal de sacrificio a las montañas, a los apus de las montañas, de los espíritus de las montañas, cuando había que cruzar elevaciones bastante pronunciadas como son las del Cajas. En Tres Cruces, en el sitio donde está ahora Tres Cruces, ahí habían tres de estos montículos muy grandes. ¿Cuánto tiempo tenían? No sabemos. Desgraciadamente, cuando se abrió la vía, esto fue contado por el propio ingeniero que realizó esta barbaridad, él me decía un poco medio como si hubiera hecho una hazaña, que él apuntó con su teodolito a los tres sitios y por ahí hizo que pase el carretero, cuando podía haberse pasado unos pocos metros y haber conservado esos restos. En todo caso, queda el nombre Tres Cruces, no queda absolutamente nada más de eso, pero queda el recuerdo, quedan fotografías y quedan materiales, digamos, relacionados con este tipo de vestigios del pasado. Tenemos igual, digamos, complejos arqueológicos como de Paredones, que tanto se conoce y que está allá en las estribaciones, en la parte alta, digamos, de la cordillera, que es quizás el sitio más representativo, ¿no? Y que igual está abandonado. Se han hecho prospecciones, yo mismo hice la restauración de Lushnu hace algunos años, pero luego de eso una acción contundente, digamos, para rescatar ese monumento, que es muy importante, ha quedado en el olvido. Luego de eso tenemos cimientos un poco de viviendas esparcidos por todo lado.
ya sea junto a los ríos que vienen desde las partes altas, los desfogues de las lagunas y otros lugares importantes junto al camino también. Tenemos una gran cantidad de estructuras de vivienda que habían diseminados por todo este territorio. Terracería no contemos, porque la terracería agrícola está especialmente en la parte de Molleturo, en el área de Molleturo, está asimismo ocupando grandes extensiones de terreno, ¿no? Y esto significa una tecnología que ojalá se reactive porque es la única forma de mantener, digamos, viva la montaña y que pueda ser útil para la agricultura, ¿no? Que no siga desgastándose a través de estos procesos de erosión que ahora se han acrecentado con la deforestación creciente que hay en todas las faldas de los cerros y también, digamos, por acciones antrópicas, acciones realizadas por el propio ser humano. Tenemos algo muy importante. Cerca del Río Blanco tenemos lo que allá se le conoce como Inga Corral. Es un corral de camélidos muy probablemente de la época incaica. No conocemos que aquí entre los Cañaris haya existido una ganadería intensiva como para tener corrales de animales y muy probablemente esto vino con los incas, pero el testimonio está ahí o estaba. No sé, no he ido por allá mucho tiempo, pero entiendo que debe estar, ¿no? Ahí se encontraban todavía las bateas en donde se servía la sal para el ganado, todos los muros del corral, etcétera. Había una cantidad de elementos muy significativos. Igual tenemos pucaras, tenemos atalayas, que son pucaras, pero de menor cuantía, ¿no? Y tenemos también refugios. Nosotros pudimos estar en algunos de ellos, en Cocha y en la Cueva del Rengo, en donde pudimos encontrar gran cantidad de material lítico, probablemente del periodo paleolítico, es decir, de un periodo que se remonta a más allá de los 8.000, 9.000 años de antigüedad. Todo eso está ahí y evidentemente yo haré la conclusión final de por qué se va a destruir todo esto de aquí. Es muy probable que allá la minería no llegue, que no vayan a ser afectados y que los defensores digan, no, pero eso nunca se va a tocar. Y efectivamente no se va a tocar, pero el daño es de otra naturaleza. Aparte de eso, el INPC con Antonio Carrillo, el arqueólogo del INPC, él también realizó algunas prospecciones y puso al descubierto algunos de los sitios, incluso él restauró parte del Ingañán en la entrada a Paredones e hizo un trabajo que a mi modo de ver es significativo, ¿no? Dejó un sinnúmero de sitios arqueológicos, digamos, descubiertos o documentados. Después, en los años, en el 2002, nosotros hacemos la prospección en conjunto con el municipio de Cuenca. En esa época, el alcalde Fernando Cordero estaba empeñado que se declare el Cajas como patrimonio natural de la humanidad. Y para eso se creó el expediente Molinari, que fue Molinete, perdón, que fue un ingeniero cubano que estuvo acá y que hizo el expediente. Con él, digamos, a través de ellos, digamos, yo hice una siguiente prospección y asimismo dejamos documentada en todos los informes que se han entregado al INPC y a las autoridades competentes, entregamos un total de más de 80 sitios arqueológicos a lo largo del Cajas. Finalmente, en los años ya posteriores, en 2007, cuando la minera IAM Gold estaba ocupando la zona de Cajas, ahí se hizo una nueva prospección. Y en esta prospección, nosotros nos concentramos exclusivamente en la zona del Cristal y del Quimsacocha, que es el área de mayor radiación. Veamos, ahí encontramos en el cerro primero digamos cosas muy importantes. En Chumblín, está cerca de San Fernando, encontramos algo que se está perdiendo prácticamente, que existen contados sitios en América andina con esta práctica de lo que se le conoce como la chacra andina.
la chacra andina que digamos que incluye cualquier cantidad de cultivos, tanto de plantas alimentarias como plantas forrajeras, medicinales, etcétera, de todo tipo. En Chumbrín encontramos una serie de fincas pequeñas con este tipo de cultivos que desde un punto de vista etnográfico y desde un punto de vista incluso de la contemporaneidad de la agricultura podría ser de muchísimo valor para estudiar, digamos, su funcionamiento y cómo hacer que la agricultura regrese nuevamente a ser, en primera instancia, a través de los huertos caseros en el campo, un medio de subsistencia, pero también con otros fines, porque tienes tus plantas medicinales, tienes plantas de diferente naturaleza. Está también el cerro de Pasañán, que está frente a San Fernando, otros lo llaman Pasanán, no es el Pasañán del Sixi, este es de San Fernando, que existe, digamos, una laguna que desgraciadamente se ha secado, pero que tiene también todavía restos arqueológicos en ese sector. Y luego de eso, ya en la parte baja tenemos el Ingapirca del Cristal, que está muy cerca de la casa desde donde operan las compañías mineras. Se trata de un edificio muy grande, de 80 metros por 18 aproximadamente, muy parecido al Chopshi de acá de Sisi. Sí, sí, claro. Ahí tú tienes este canchón enorme, tiene unas divisiones internas, etcétera. Desgraciadamente, el sitio se convirtió, cuando yo pasé por ahí, por lo menos en 2007, se había convertido en parte de una pista de motocross. Entonces, los jóvenes cuencanos, ansiosos de aventuras, iban por allí en sus motos y se subían en los muros, etcétera. Estaba en un proceso de deterioro bastante significativo, pero fácilmente. Y este es un elemento bastante significativo porque, contrario a lo que se ha considerado durante todo el tiempo que se trata de corrales de animales, etcétera, nosotros consideramos que este es un templo abierto, a cielo abierto, dedicado a una divinidad que se rendía culto desde el centro norte del Perú hasta Quito. Esta divinidad se llama Catequila. Y este es un templo a Catequila. Y alrededor de este templo existen evidentemente muchísimas instalaciones menores de la gente que vivía ahí, sacerdotes, gente de servicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante esto. Y algo que a nosotros nos llamó la atención porque es una joya verdaderamente para nosotros, es en el sector La Comuna, que está así mismo muy cerca de la casa del campamento base o de la casa, digamos, de opera las mineras en el Cristal, encontramos una serie de cavernas. Se les llama, la boca de entrada se llama Machay Huayco. Machay es caverna, túnel, y Huayco es montaña, digamos, una caverna ahí, ¿no? Una caverna muy profunda. Encontramos al ingreso pintura rupestre que parece ser del periodo colonial. Mucha gente de ahí dice que se trata de santos que están pintados sobre las rocas a 2 y más metros de altura, pero cuando tú ingresas, te das cuenta que no hay una sola boca de ingreso, sino hay varias. Y la caverna es una caverna muy profunda. Yo no llegué hasta el final. Y de la parte alta, tú puedes observar un primer piso de cavernas que están bajo, digamos, y a través de ciertas oquedades que se han formado en la roca, como ventanas, uno puede observar hacia abajo. Pasa un río y hay árboles de más de 10, 15 metros de altura en el interior de la caverna. Esto evidentemente me van a decir igual, no se va a destruir, no se va a tocar, porque además está en medio del bosque, de un bosque nativo, digamos, de la zona, que creo que se le conoce con nombre de Taquis, si no me equivoco. Bueno, tú encuentras al interior las paredes, hollín, lo cual quiere decir actividad doméstica. Encontramos muchísima cerámica del periodo formativo tardío,
muy similar a lo que se encontró también en Sorrocucho, que también ahí se reportaron hallazgos significativos. Y en fin, tienes toda una serie de sitios en el mismo Molleturo. Tú vas al cementerio de Molleturo y el cementerio de Molleturo está sentado sobre un sitio arqueológico en donde encontramos un muro enorme, muro muy bien conservado, no sé de qué periodo, probablemente Cañari, o Cañar Inca, muy poco se ve por ahí lo Inca, pero esto te da más o menos una idea de un conjunto significativo de sitios arqueológicos que, de acuerdo a la ley de patrimonio cultural, y esto es lo que a mí me sorprende. Se detuvo la imagen. Tienen toda la facultad para oponerse a que se hagan este tipo de trabajos en zonas de alta sensibilidad arqueológica. Nunca se habla. Yo personalmente me he encargado de hablar de este tema con muchas personas, incluso me acuerdo haber hablado con Jack Pérez cuando estaba de prefecto y haberle dicho, ve, no es que la arqueología va a salvarle de la minería Alcajas ni Quimsacocha, pero es un elemento más y es un elemento significativo. Es un elemento que si nosotros nos apropiamos, vamos a tener un peso más para esta lucha que con toda justicia está llevando la ciudadanía y está llevando Cuenca y toda la provincia. Con Entonces, toda justicia, ¿no? Con toda ahí justicia, hay Jaime. una cosa que creo que es muy importante. Ahora, ¿por qué yo sostengo que la afectación va a ser grave? En el momento en el que un sitio arqueológico ve alterado el medio físico, el medio ambiente donde se asienta, pierde, eh, pierde mucho, digamos, de su ser, porque de hecho la cultura es esta relación permanente entre la sociedad y la naturaleza, y los sitios arqueológicos responden a un medio físico. Si ese medio físico se altera, lo que vamos a hacer es dejar en lo que quede dejar cascarones vacíos sin ningún condumio que nos hable sobre esa relación permanente histórica que se ha dado desde al menos hace 3.500 años de antigüedad en esa zona. De los contactos permanentes con la costa, en estos hallazgos que se hicieron de forma casual en Sorrocucho, se encontró cerámica chorrera de la costa ecuatoriana. Se encontró cerámica formativa también de otras procedencias, pero todo ello, digamos, con un mensaje muy claro de las relaciones estas permanentes que se establecieron entre la sierra y la costa ecuatoriana y cómo el ser humano en esa época supo manejar este medio. Y no olvidemos tampoco algo que se ve reflejado sobre todo en la toponimia del Cajas, ¿no? Esa riqueza de la flora que tiene el sector. Yo me atrevería a decir que el Cajas, épocas pasadas, fue una especie de gran reserva de plantas medicinales de las cuales se servían estos pueblos para curar sus dolencias. Tienes, pongamos un ejemplo, la chaquiragua, que se cultiva, que se le encuentra, digamos, en la parte alta, ¿no? Uno de los medicamentos más efectivos para el paludismo. Y tienes así una cantidad increíble de elementos que están relacionados con la cultura, con la historia y con la tradición de Jaime, nuestros pueblos. Jaime, una pregunta, pero si al gobierno, peor a la minera, pero si al gobierno no le interesa para nada el tema de la conservación, del cuidado de la flora, de la fauna, peor le va a interesar la historia, peor le va a interesar el patrimonio arqueológico, pues. Yo creo que ahí hay un doble sentido, ¿no? Por un lado es ignorar, porque un pueblo que conoce su historia es un pueblo digno, es un pueblo que defiende los y que tiene además respuestas para. No estamos aquí por casualidad, no somos una casualidad histórica, somos
parte de una continuidad histórica. Y esa continuidad histórica, de hecho, digamos, nos remite al pasado. Si no conocemos ese pasado, ¿cómo nos proponemos un futuro? Vaciarnos de ese contenido significa dejarnos en blanco. Y entonces vienen las aculturaciones, vienen estos procesos de aceleramiento de la pérdida de la memoria histórica, que son fatales definitivamente para nosotros, peor en estos tiempos de profunda crisis humana. El ¿Cierto? presidente, Jaime, el presidente Noboa manifestó hace pocos días que los ciudadanos que están en contra de la explotación minera somos malos ciudadanos. Bueno, yo creo que ya mira, los que tenemos ya unos años a cuestas y los que hemos vivido un poco los procesos políticos de los últimos años, sabemos que lo último que puedes hacer es confiar o creer en la palabra de los demás. Dicen porque se les ocurre y no hay mejor cosa que esa vieja contradicción entre bien y mal. Lo usan los buenos y los malos. Te dicen, esto es malo, por lo tanto usted es malo. Esto es bueno, por lo tanto yo soy bueno. Y esa dicotomía que se ha visto en los últimos tiempos entre, no, usted se opone, no nos olvidemos de épocas no muy antiguas, o sea, el que se opone a quien dijo, vivimos como por dioseros sentados en una mina de oro. Una mina de oro, claro. ¿Quién dijo cuando en Tarqui se dijo que, digamos, la gente de Tarqui le dijo al presidente, nos vamos a quedar sin agua para dar de beber a nuestros animales? Y el presidente dijo, muy orondo, pues les mandaré agua en botellas, para que les den de beber con botellas a los Claro. animales. Es decir, es el bien contra el mal. Eso está, uh, es fácil ver si uno se va un poquito más al norte, hacia, el, hacia, hacia las tierras del señor Trump. Él es del bien, el resto es del mal. Bush calificó el bien a los Estados Unidos y el mal eran todo lo que no era Estados Unidos. Es decir, no hay cómo estar Ahora, no hay cómo encontrar una media. ahora, Jaime, hay una pelea lamentable entre políticos que se echan la pelotita, que el uno dice yo hago, el otro dice no hiciste. Esa pelea política tratando de pescar algo de popularidad en Río Revuelto no nos ayuda en nada, pues a los cuencanos, a los azuayos, a los ecuatorianos. No, no, pero yo creo que en Cuenca se ha levantado, yo le veo con mucho optimismo esto, ¿no? Porque se siente en la ciudad, se siente en la ciudadanía, digamos, estas ansias de que salgamos a protestar. Es hora de protestar. Este es un fenómeno muy pocas veces visto acá. Si mal no me acuerdo, una manifestación gigantesca como la que se dio en la época en la que se tumbó a, a Bucarán, no se ha vuelto a repetir, pero eso fue una cosa medio espontánea. Mientras que esto que se está dando ahora es algo que viene germinando desde hace mucho tiempo. El problema del agua y de la minería no es un Bueno, problema coyuntural, una es un problema última, de larga data. Jaime, una última cosa es que la ministra Manzano, la ministra minera, ha dicho que así protesten, así pongan el grito en el cielo, la explotación va porque va. Bueno, yo creo que entre decir y hacer hay mucho trecho. Vamos a ver qué pasa, porque con seguridad Cuenca no es de las ciudades que se quedan calladas o que bajan la cabeza. Aquí, si es que la minera intenta o el gobierno intenta hacer que la minería prospere, pues va a haber un enfrentamiento que Vamos nadie a va a ver ir. que finalmente, finalmente vamos a ver qué pasa luego de la marcha, ¿no? Del martes Claro, 16. Vamos a ver qué pasa, cómo desgraciado. reacciona el gobierno. Sí, yo creo que desgraciadamente, bueno, para eso el gobierno muy hábilmente está hoy día convocando en Guayaquil a esta gran marcha.
Me parece escandaloso que se ha hecho una bandera del Ecuador de 5 cuadras de largo, ¿no? Por favor, utilicen esa plata en alguna otra cosa medio beneficiosa, ¿no? Para levantar el ego de un señor. Increíble, ¿no? Increíble, Es increíble. inaudito eso, ¿no? Y creo que, bueno, Cuenca ha dado muestras de en muchas ocasiones de no ser. Y además, no es que se trata de un capricho. Por favor, eso es lo que hay que entender. No es un capricho, es una realidad. Si perdemos de Cajas, perdemos el agua. Cuenca se volverá dentro de poco una ciudad fantasma, porque la gente tendrá que emigrar, Bien, ¿no es gracias, cierto? Jaime. Jaime, gracias por el aporte. Gracias por el Bueno, aporte y volveremos después del 16 a ver si hacemos contacto nuevamente para ver qué es lo que sucede. claro, sí, yo creo que es fundamental. Vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, el gobierno va a tratar de minimizar. Y va a decir que sí, hubieron unos pocos miles, ¿no? Cuando esto no va a ser así. Esto va a ser una marea humana, pero desbordante de todo cálculo, creo, y espero no equivocarme. Pero el gobierno tiene en sus manos mucho de la prensa, una prensa que se vende con toda facilidad y que va a decir que la marcha de hoy fue una marcha apoteósica, como ya lo están diciendo muchos medios de Guayaquil, y que lo de Cuenca sí fue importante, pero bueno, finalmente la gente, por suerte, la gente en Cuenca es inteligente y es culta y va a comprender que es importante para... Eso nos van a decir, ¿no? hacer, Perfecto, hacer, hacer comer el cuento, ¿no? Pero yo creo que hay que estar atentos a eso y seguir. perfecto. Gracias al doctor Jaime Hidrogo, arqueólogo. Jaime, un buen día. Igual para ti y esperemos vernos el 16. Estaremos ahí.